Querido Roy, ¿cómo estás? Muy bien, Joaquín, gusto en oírte. Igualmente, te puse la voz hace un ratito, ¿eh? Sí, ya, está bien, está bien. Pero el mudo está mejor, el mudo. René, Joaquín, René, ¿cómo buenas estás? René tardes. Casados, Pensé buenas tardes. que se deslinda también la boa. Sí. Y, querido don Pepe Fonseca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. A tus órdenes, don Pepe. Pues mira, yo lo que he estado viendo es que el gran maestro, el gran ilusionista, está jugando otra vez el juego de humo y espejos. El juego de humo y espejos, según la versión sajona, son las acciones que buscan alejar la atención pública de temas incómodos o perjudiciales. Y este juego de humo y espejo lo están jugando en Palacio Nacional. El presidente desde la gira lo ha jugado con las provocaciones del conflicto con el gobernador de Jalisco, con la provocación de o estás conmigo o estás contra mí. Lo ha jugado con la versión santanera de la conspiración de la profesa. Y no es más que, Joaquín, un juego de humo y espejos que le sirve para dos cosas. No, trata de distraer la atención pública de la tormenta perfecta, la peor del siglo en cuestiones sanitarias y económicas. Y no sabemos los daños todavía. Dice el Banco de México esta mañana que el panorama económico es todavía más incierto. Así que Así es. ese es el juego del presidente. A ver, Roy. A ver, yo voy a ser más concreto. Yo creo que ni siquiera está tratando de distraer la agenda. Creo que eso lo sabe hacer, lo hace permanentemente y siempre está jugando a imponer agendas. No, es una decisión. Tomó la decisión a un año de la elección, porque justo el sábado pasado faltaba un año para la elección, este domingo 52 semanas para la elección. Tomó la decisión de iniciar la campaña electoral a un año antes de la elección y estar en la boleta, porque la decisión es que López Obrador no va a estar en la boleta, lo cual disminuye las posibilidades de Morena, el no estar en la boleta. Bueno, tomó la decisión, y una decisión de lo que sabe hacer una elección polarizando y enfrentando al poderoso. Entonces tomó la decisión de conservadores contra liberales, si no estás conmigo estás contra mí, existe un grupo de poderosos empresarios que están contra mí, y entonces tomó la decisión, y esto podemos ver el arranque de la campaña de 2021. Me recuerda mucho Vicente Fox en el 97, donde al día siguiente de aquella elección del 97 sale y dice voy por la presidencia. Es decir, ahí inicia la campaña. Aquí es faltando un año, prácticamente podemos dar el banderazo de inicio a la campaña 2021, donde es muy difícil que el presidente López Obrador no sea parte de la campaña, ¿no? Ya metió a las mañaneras el asunto de lo que estaban juntándose en contra, habló de partidos políticos, ya está en campaña. Ahora vamos a ver, conforme se acerca la elección, qué dice el INE de la parte esta que sin estar llamando el voto, está hablando de partidos políticos y de conveniencia de que gane uno o gane otro. Pero, Roy, dos cosas. Uno, lo que diga el INE le vale. Sí, cierto. Y dos, efectivamente, la campaña empezó y ¿sabes qué? De un lado está López Obrador y del otro lado nadie. Sí, o todos, como él dice, ¿no? Pero formalmente no es nadie. Pero Sí. todos es nadie. No hay nadie. Aquí, Exacto. qué paradoja. Sí. No, y además te lo quisiera decir, es cierto, el documento que presentan, como tiene visos de verosimilitud, porque efectivamente en los estados debe haber pláticas de alianzas, etcétera, ¿no? Y los empresarios tratan, como tiene signos de verosimilitud, pero pues, es un documento inexistente, ¿no? No tiene autoría, no tiene validez, no pero a partir de ahí casi invita a únanse, porque son ustedes los malos y nosotros los buenos. Ya empezó una campaña en el tono que él sabe hacerla, porque nadie es mejor para hacer campañas en México que él. Así es, René Casados. Y Roy, sin embargo, pues eso no contraargumenta a lo que se refiere don Pepe. Justo eso es la gran maniobra de distracción, le sirve para esos fines y evidentemente lo que dijimos de semanas atrás. El presidente
se fugaría hacia adelante, ya estaba atrincherado, agudizaría las contradicciones, entre comillas, escalaría y se iría hacia el 2021. Y no como gobernante, ¿verdad? Es obvio, no como presidente, sino ni como jefe de Estado, sino como jefe estratega de una ofensiva comunicacional, retórica, de campaña propagandística política. Por supuesto, es una gran ofensiva mediática, pero que en lo inmediato, ante el tamaño de la tragedia que estamos viviendo, de la crisis ya manifiesta, combinada, pues bueno, esta gran ofensiva le sirve también como gran distractor, insisto, de un presidente que yo he venido insistiendo, no ha sabido o no ha podido o no ha querido ser el líder para la crisis. Al contrario, él ha jugado sus cartas para seguir afianzando y salvando su proyecto de control, de dominio y de hegemonía política. A ver, don Pepe. Mira, de eso se trata. Y lo que me preocupa, Joaquín, es que de los pronósticos terribles que vienen, le estamos apostando a que le vamos a entrar al TEMEC y eso nos va a hacer que rebote la economía. No es cierto. No es cierto. En Estados Unidos ya la Fed hoy mismo pronosticó que se contrae la economía solo este año 6.5 para el resto del año. 6.5% en una economía del tamaño de los americanos, para nosotros es un trancazo. Entonces, apostar eso, lo único que pasa es que a mí lo que me asusta es que en los afanes electoreros, porque no son otros, perdón yo que los califique así, los afanes electoreros no está previendo la tragedia que van a vivir las familias de México por el desempleo, por la tragedia sanitaria y por las empresas, los cientos de empresas que no van a poder reanudar actividades, porque una cosa es reanudar actividades y otra cosa es reactivación económica, son dos cosas muy distintas. Así es, Roy. A ver, hablando de eso, miren, voy a referirme otra vez al documento, pero ya no quiero hablar de la autoridad, sino nada más, por la decisión de presentarlo. La decisión de presentarlo, cuando inicias campaña, también tiene un efecto de vacunación, o sea, es decir, que la oposición va a recalcar el desempleo, la inseguridad y los malos gobiernos, pues es de ley, pues es de ley, o sea, eso iban a hacer, son opositores. Y aunque el desempleo no hubiera sido culpa de López Obrador, le iban a decir, mira el desempleo cómo está, aunque sea culpa de la crisis que, como dice Pepe, ahora, nos viene del mundo. Perdón, Roy, estos fueron sus argumentos siempre, incluido el pedir la destitución del presidente en turno, ya Calderón, ya Peña Nieto, ¿eh? Bueno, es la labor de un opositor. O sea, cuando está un opositor, eso hace. Bueno, ahora está la oposición y la oposición le va a decir, mira el desempleo, le va a decir, mira la inseguridad y le va a recalcar lo mal evaluado de muchos de sus gobiernos locales. Bueno, eso tiene que hacer la oposición. Él cuando dice, y están planeando hacer esto, pues sí, o sea, mal harían si no. Y luego, al mencionar la posibilidad de encuestas es porque él prevé que esas acusaciones hagan bajar las posibilidades de Morena. Pues es que también es una campaña. Él, por eso digo que nadie más que él. Bueno, quiero citar al presidente en 2014, enero 27. Mientras nos entretenemos con otras cosas, sigue el estancamiento económico, la falta de empleo y todo lo que realmente debiera importar. Está en la misma situación, nomás que ahora es gobierno. Me sigue preocupando porque seguimos viendo desde la perspectiva de la gente que está en el poder un panorama rosado y desde la perspectiva del ciudadano de a pie un panorama muy oscuro y muy gris en el mejor de los casos. René. Y en tiempos nublados, como he mencionado, y además con máximas absolutistas, maximalistas, simplistas y maniqueas del ABC del manual populista, ¿sí? O sea, que toda esa expresión de que qué bueno que se definan, nada de medias tintas, que traducido lo que ha venido diciendo el presidente a elemental español es o estás conmigo o estás contra mí, ¿sí? Ese llamado, esa convocatoria, esa proclama
es inquietante, provocadora y riesgosa y desafortunada. ¿Sí? Tal vez para lograr sus fines de permear, comunicar y de brincar hacia las campañas del siguiente año y hacia el 2022 y luego al 24, pero no deja de ser desafortunada, dogmática, de connotación antidemocrática y antipluralista. Órale, te Roy. No, hombre, todos esos adjetivos de René, esos me apabullan. No es adjetivación, realidad, Roy. La realidad, aquí no se adjetiva, la realidad es más que evidente. Perdón, Joaquín. Que él le divierte, Rollo, que el presidente le divierte ver a la oposición. Sí, cuando estás en el poder te debe divertir y sobre todo con el poder que tiene el presidente. Mira, yo estoy seguro que no le divierte, más bien le tiene preocupado. No tan preocupado que está haciendo cosas. Mira, yo creo que la decisión de iniciar la campaña, porque eso es lo que estoy viendo, una decisión de iniciar la campaña a un año de la elección, se tomó desde antes, ¿no? Y era como estratégicamente planeada la fecha. Él no se le ocurrió el sábado, ¿sí? No, exacto. claro que no. Lo tenía planeado. A un año empezamos una carrera, etcétera, va. Y esa decisión, creo que no estaba estratégicamente mal planeada, pero el timing con que está dando, en medio de la pandemia económica, psicológica, de toda esta pandemia, creo que para el país no es muy benéfico, ese es el asunto. Creo que debería de haber un poco más de sentimiento de llamar a la unidad en ciertos sentidos. Él mismo ha llamado a la pausa, él mismo ha llamado a la tregua. Creo que no está sí, pero tregua que la llama y la rompe. Sí, pero a los 2 minutos. Sí. No, es como el viejo priista que decía que yo no puedo suscribir ningún acuerdo que no pueda romper. Sí. Claro. Son falsos llamados a misa, Joaquín, ¿sí? Pero ojalá se vieran, porque de veras, lo que viene no hemos dimensionado. Es un asunto de que baje el Producto Interno Bruto, ese es un número. No, es un asunto de pobres. Es lo que me decía Gurría hace un momento. De personas. No somos cifras las personas. Sí. El millón eso de es lo que me decía hace un momento. Que reconoce que se perdieron no son 1 millón nada más de cifras. Es 1 millón de familias que perdió el sustento. 1 millón de familias. Tengo que ir a un corte y regreso con la mesa recta por René Casados y don Pepe Fonseca. Antes de esto, quiero las conclusiones, por favor, mi querido Roy. Pero para mí es muy fácil, Joaquín. Yo entiendo todo lo que está pasando. Lo entiendo porque tengo que tener la cabeza fría para entender esta campaña. Sin embargo, de todo lo que ha dicho López Obrador, en algo sí no coincido. O sea, no es cierto que la gente tiene que ser de un lado y si no está contra él, es contrario a él. Creo, parafraseando a Benedetti, en ideas y en política somos mucho más que dos. Sí, sin duda y coincido al 100 contigo. Nadie nos puede decir estás conmigo, estás contra mí, porque se anula el espacio de la discusión de las ideas y el derecho a diferir. Y de la crítica, porque se vale. Por eso. Y de la crítica, por supuesto. Gracias, querido Roy Campos. René, una conclusión rápida, por favor. 18 meses de gobierno con déficits, asignaturas pendientes y rendimientos decrecientes en la gestión política administrativa. A un año de las elecciones, como se mencionó, y el día más violento, el punto más alto de la pandemia, crisis económica, de sanidad y beligerancia política, conflicto, confrontación y un llamado o convocatoria al maximalismo definitorio de un falso dilema, una falacia. No caer en esas provocaciones. México, y aquí es un acto de creencia, sí puede creer y tiene derecho a ello en la diversidad, en la fraternidad, en la pluralidad, en la democracia, Joaquín. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, querido René. Muchas gracias, René Casados. Don Pepe Fonseca. Joaquín, mira, a mí lo que me entristece ver la pésima opinión que tiene el presidente López Obrador de la sociedad mexicana. Cuando propone que recreemos las batallas de conservadores y liberales de 1850, quiere decir que ve a esta sociedad que no ha evolucionado en 170 años, lo cual me entristece. Y mira, así como estamos hablando de los contrastes de lo bueno y lo malo, lo único que me acuerdo es de la cita con la que abre su historia de 2 ciudades Charles Dickens. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos.
la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas. Todo lo poseíamos, pero nada teníamos. Gracias, Joaquín. Qué fuerte. Gracias, don Pepe. Gracias a ti, don Pepe Fonseca. Muchas gracias, don Pepe Fonseca. René Casados. Querido Roy Campos, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, la mesa de los miércoles.